Damos la bienvenida a el tercer encuentro de la cátedra, perdón, de la cátedra, del Seminario de Literaturas Africanas de la mano de Federico Vivanco. Un privilegio tenerlo aquí, como dijimos ya las otras veces. Tiene la generosidad de compartir todo con nosotros y... no, perdón. Bueno, Federico, sin más, te doy la palabra para que no perdamos más tiempo en presentaciones. Vale, Yo lo presenté la otra vez, dos veces. El que quiera saber más de su CV puede consultar las piezas de difusión o pedirnos por mail más información o a él mismo, pero para no hacer repetir tantas veces lo mismo. Ya sabemos quién es Federico y cómo trabaja. Bueno, Federico, en tus manos. vale, bueno, muchas gracias. Tengo algunos correos pendientes de esta semana, todavía no me he puesto de algunos participantes, ¿vale? Que me tengo que poner con esa deuda este finde. Como comentaba, tengo la distribución de los relatos. Es una pena que no podemos dedicarnos una hora y media a un autor, pues realmente se lo merecen ellos, sus trabajos, sus obras, el análisis también, ¿no? De los relatos que tienen muchísima información. Pero bueno, ya sabéis que es un seminario donde intentamos traer al menos cuatro autores, y luego ya depende un poquito también de nosotros, ¿no? De investigar, de leer. Yo soy un poquito de bibliografía. Hablábamos antes, ¿no? De la suerte que ha tenido Lausanne de tener a Zoe Wicon en esta cátedra, con esa cátedra de literatura sur, con Coetzee. Luego ya hablaremos de estas dos antologías con relación a Zoe Whitcomb. Luego, bueno, vamos a tener a un autor ya del género masculino, porque he hecho todo un género femenino en la sesión anterior, en esta también. Las mujeres son las protagonistas, por lo que podéis ver. Alain Madankou, ¿vale? Francófono del Congo, eh, que me lo compré en Argentina porque se había editado allá, acá aparece ahora en España. Y también bueno, que es un ensayo que vamos a trabajar hoy, al margen de dos novelas de él que tenemos también en España, en esta que está catalogada. Me acuerdo de la primera sesión que alguien me preguntó sobre algún autor del Congo, y a veces nos pasa eso, que con el cansancio, con tantos autores y 55 países, se nos olvida algunos autores, y me olvidé de Alama Bakú, que es uno de mis preferidos del género masculino. Luego, bueno, tendremos a Chimamanda con un relato, sí, que da nombre a su vida, ¿vale? De algo alrededor de tu cuello. Creo que es la más conocida en las letras africanas contemporáneas. Y luego, bueno, también nigeriana, sí, Chenelo Paranta, con dos relatos, sí, con dos relatos, de esta colección que publicó Editorial Empatía en Argentina. Y esta novela que está, bueno, en México y aquí en España, ya hablaremos luego. Entonces, bueno, voy a compartir la pantalla, voy a compartir aquí mi presentación. Perfecto. Podéis verla, ¿no? Podéis Sí, visualizarla sí, sin problema. sí, está bien. Tenemos hoy a Marina como moderadora. Laura no Mm. ha podido estar, ¿vale? Pero bueno, así que nada. Os, a ver si pasar por próximo slide. Os dejo aquí más o menos la distribución de las narrativas. En Chimamanda la vamos a ver a lo último, porque es la más conocida, entonces muchas de vosotras y de vosotros habéis leído a Chimamanda, entonces quizá me gustaría ir primero, antes de Chimamanda, a Chinelo Paranta. Y aquí tengo, bueno, más o menos la distribución para poner, ¿no? En contexto geográfico, dónde se distribuyen, ¿no? Estos países, estos autores, en Sudáfrica con Sobel Whitcomb. Luego tenemos esta problemática en lo que es República Centroafricana, República Democrática del Congo y República del Congo, que es muy confuso. Eh, bueno, Alain Mabankou es de la República del Congo, normalmente la conocemos como Congo o el Congo, pero bueno, no tenemos que confundirla, ¿no? Con la República Democrática del Congo, que es justo el país que está a la derecha, que es muchísimo más grande. El Congo Sí, también se conoce como Congo Brazzaville, haciendo honor a su capital, ¿no? Brazzaville. Y luego, claro, a la derecha tenemos lo que es la República Democrática del Congo, que también se le llama o se le conoce como Congo-Kinshasa, ¿vale? Kinshasa por su capital, o también la conocemos como RDC, ¿vale?
La República del Congo fue colonizada por Francia, la de la izquierda, la pequeñita, y República Democrática del Congo por Bélgica. Esta es muy, muy conocida, ¿no? Porque era el Congo belga, antes había sido una posesión personal del rey Leopoldo II de Bélgica. Actualmente sabéis un poquito cómo es la situación que hay, sobre todo con República Democrática del Congo, que es muy rica en cuanto a recursos naturales, especialmente en minerales como el cobalto, el diamante y ahora esta cuestión que tenemos con el tema del coltán. Es algo que se está viendo mucho, sobre todo en redes. Y después, claro, la de la izquierda pequeñita tiene más una producción petrolera. Entonces, bueno, luego Chinelo Paranta y para finalizar vamos a ver a Chimamanda Adichie. Como podéis ver, tenemos al mismo tiempo las dos cunas de las literaturas africanas, Sudáfrica, con una autora mestiza que vive en el exilio, y Chimamanda y Chinelo también de Nigeria, otra cuna con un trasfondo histórico completamente distinto al de Zoe Whitcomb, también como escritoras diaspóricas o en el exilio. Aunque bueno, podemos diferenciar entre una y otra, ¿no? Entre el chino y Ocaranta, la podemos diferenciar bastante. En cuanto a temática y también en cuanto a su historial, ¿no? Del background. Zoe Whitcomb. Zoe Whitcomb es una escritora sudafricana que nació a finales de los años 40 en Namaqualand. Esta es una región al norte de la ciudad del Cabo. Es una comunidad que fue marcada por la segregación racial. Ella creció en una comunidad mestiza durante el apartheid, en un contexto que marcó profundamente su vida y por consiguiente también su obra. Después de completar los estudios secundarios en Sudáfrica, ella emigra al Reino Unido en los años 70. Allí estudia literatura y comienza su carrera como docente. Ella, bueno, deja Sudáfrica en 1970 por razones relacionadas con el contexto político, social y personal que enfrentaba ella, ¿no? Como mujer mestiza bajo el apartheid. Como mestiza, que es un término que se utiliza en Sudáfrica, que le llaman colored, ¿vale? No confundirlo como de color, es decir, no son personas de color, sino como en inglés mencionan, en el inglés sudafricano, colored, se refiere a mestizo, ¿vale? Porque hay muchas traducciones que ponen el autor de color o estas personas de color y en realidad no, se refiere a mestizos. Ella, bueno, vivió distintas humillaciones cotidianas, las limitaciones impuestas por el apartheid que restringían lógicamente un acceso a las oportunidades educativas, laborales y también de movilidad social. La Sudáfrica del apartheid no solo limitaba a las personas no blancas en términos legales y económicos, sino que también restringía lo que era la expresión, la libertad de expresión y el desarrollo artístico. Entonces, para una escritora como Whitcomb, que aborda temas de etnia, de género, de resistencia, de identidad, el ambiente político también represivo, claro, esto había sido un obstáculo, sí, que era bastante significativo para poder desarrollarse ella como autora. Entonces, bueno, Gran Bretaña le ofrecía a la autora un espacio donde podía perseguir una educación sin las restricciones, ¿no? Raciales de su país natal. Eh, Whitcomb es conocida por explorar temas como la identidad étnica, el género, la memoria, especialmente desde la perspectiva de los mestizos sudafricanos. Es un grupo frecuentemente marginado en la narrativa del apartheid. Su primera obra es You Can Get Lost in Cape Town, que vendría a ser No puedes estar en Ciudad del Cabo. Es una de las obras más leídas en cuanto a lo que es un autor mestizo sudafricano. Y bueno, ya habéis visto un poco este estilo, ¿no? Que tiene ella de lirismo, un análisis crítico, un stream of consciousness, es decir, ese monólogo, ¿no? Interior. La verdad que es uno de los relatos, yo creo que fue el relato más difícil para mí en el momento de traducirlo, entre los 20 relatos que ellas también cuentan, Sí, perdón, fue el relato. Isa iba a comentar que cuentes, compartas que lo tradujiste vos el relato este, el cuento este. Sí, la verdad que ha sido, bueno, yo
había leído este relato hace 12 años, fue un relato que me sorprendió mucho, costó leerlo, siempre recomiendo leerlo 2, 3 veces, porque al principio como que le cuesta entrarse, ¿no? O adentrarse en el relato, no entiende muy bien a qué se refiere. Pero que pasa mucho con Bessie Head, como pasa también con Virginia Woolf, es decir, pasa con muchas autoras, y me pareció de una riqueza estilística y de temática muy, muy interesante. Después dio la casualidad que a los 2 años que empecé a trabajar con ese texto, que fue en el 2015, ella estaba justo en Argentina. Tuve la oportunidad de hablar con Coetzee, que estuvo en la Feria de Madrid, que es muy amigo de ella, de Zoe Wilcon, y le comentaba que estaba trabajando con su texto. Entonces, bueno, ha sido casualidad simplemente que también Argentina estaba trabajando con una antología al mismo tiempo que estaba trabajando con esta narrativa. Entonces, bueno, ha sido muy difícil trabajar con este texto, muchas mejoras detrás. Así que, bueno, ella publica en el 87 esta colección de relatos que están interconectados, que forman una narrativa semi-autobiográfica de la autora. Aquí tenemos a Frida Shenton, que es una joven mestiza en Sudáfrica durante el apartheid, y a través, ¿no?, de la mirada de Frida, Whitcomb explora distintos temas, ¿no?, que son los típicos temas que esta autora trabaja, que es todo lo que es la identidad racial, el género, la opresión sistemática y sobre todo el tema del sentido, ¿no?, de pertenencia, que es un sentimiento muy que encontramos en los autores mestizos en Sudáfrica y en los autores que están en el exilio o en los autores diaspóricos. Eh, entonces, bueno, aquí vemos que los relatos están narrados en distintos momentos de la vida de este personaje. Comienza con su juventud en una pequeña comunidad de Namaqualand, donde nace justamente la autora, continúa su educación en Ciudad del Cabo y luego explora lo que es la posterior migración a Inglaterra. Entonces, bueno, es un libro que es una de las claves de las literaturas africanas, especialmente lo que comentaba antes, ¿no?, de la escritura de mujeres mestizas. Eh, Luego, bueno, algo que nos ha dado, eh, voy para allá. Vale, pues aquí os pongo directamente una diapositiva donde ellas también cuentan que figura la traducción de esta narrativa. Y no solamente está en España y México, sino que también, por suerte, la editorial Empatía seleccionó esta narrativa en la edición que está ahí en Argentina. Eh, Luego nos encontramos con esta eh, colección de cuentos sudafricanos de Zoe Wilcon y de Ivan Blandislavic, que fue la editorial de Lausanne que lanza esta antología, ¿no?, de relatos de estos dos escritores sudafricanos. Fueron invitados para la segunda edición de la Cátedra de Literaturas del Sur en el 2015. En esta colección tenemos 6 relatos de Soet Wilcom y tenemos 8 relatos de Iván Blandislavic, ¿vale? Yo os voy a dejar aquí, con permiso, ¿no?, de mis compañeros de la USAM, en un relato que se llama El niño de la bolsa de arpillera, que está online, que se puede leer. Es el único relato online que se puede leer de miradas de esta colección de cuentos o relatos. Os dejo también de Página 12, muchos conocen, bueno, los que estamos aquí en España quizá no conocen qué es Página 12, pero es uno de los periódicos más importantes junto de Clarín, La Nación, que hay en Argentina. Aquí os dejo un artículo. Y luego de la revista en Anfibia, también de USAN, os dejo también un artículo que podéis leer. Simplemente cuando descarguéis esta presentación, hacéis clic en artículo, ¿vale? Y lo podéis descargar. Interesante lo que dice Página 12, porque en esta entrevista la autora dice, y cito, ¿vale? Cito, abro la cita: pese a no vivir este tiempo en Sudáfrica, me siento y siempre me sentiré una escritora sudafricana. Es imposible decir que pertenezco a un lugar donde vivo. De ninguna manera puedo pasar por escocesa, ni siquiera por mi apariencia física. Me es inevitable escribir sobre Sudáfrica y el proceso de reconstrucción post-apartheid. Así que bueno, os dejo aquí distintos artículos que podéis leer en línea. En esta autora, bueno, luego fue leída por Ángeles Jurado. Ángeles Jurado os comenté que trabaja en Casa África, es periodista del país. Y ella la incluyó, sí, en 12 relatos urbanos, 12 voces africanas, donde hay
dos autores. Ángeles Jurado le pide a ellos que escriban sobre un relato que estuviese inspirado en alguna ciudad urbana. En el caso de Zoe Bacon, ella elaboró un extracto propio que había embozado con un destino bastante indefinido, se sitúa en en Ciudad del Cabo, eh, y es una crítica a la realidad sociopolítica sudafricana, pero ya a principios del siglo XXI, ¿vale? Si bien en el anterior ya estábamos a finales del siglo, ¿no?, XX, aquí ya cambia de siglo, pero sigue estando con esta cuestión identitaria y la realidad sociopolítica sudafricana. Vale. Eh, Muy bien. Pues vamos directamente a lo que es el relato. Podemos eh, abrir los micrófonos y quizá mi primera pregunta es ¿cómo podemos interpretar, ¿no?, el título de este relato? No te puedes perder en Ciudad del Cabo. Eh, el título, bueno, proviene de una conversación con su pareja, ¿vale? Pero ¿qué os sugiere el título de este relato? Porque hay una carga simbólica detrás de él. Si quieren, pueden abrir los micrófonos, perdón, levantar la mano y yo les doy la palabra o escribir en el chat, como prefieran, ¿eh? ¿De qué os sugiere? No te puedes perder en Ciudad del Cabo. Hay una mano levantada de Gilda. Gilda, adelante. Sí, muchas gracias. Creo que quizás tenga que ver como con todas estas leyes y estas prohibiciones entre las relaciones que podían darse o no entre blancos y negros, porque finalmente cuando hacen esta cuestión del aborto o que van a hacer toda esta situación, lo hacen en un horario donde va a haber mucha gente y todo, porque creo que siempre están estas miradas, ¿no? O sea, siempre están estas formas donde puedan ser castigados y de hecho, pues el llegar a esta decisión tiene también que ver con esa prohibición, ¿no? De casarse, de tener una relación, finalmente creo que es el estigma bueno, no sé, pienso que sería eso, ¿no? Estás en la mira. Estás, o sea, como que perfectamente identificado de tu clase social, del lugar a donde perteneces, y de qué es lo que puedes o no puedes hacer, ¿no? No sé, bueno, creo que iría a lo mejor en ese sentido. Bueno, digo, para empezar como en esta cuestión que Eh, plantea. sí, 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 Perdón, Gilda, sí. no sé si quiere decir algo, Fede, si no, Laura. No, efectivamente, bueno, que no puede escapar, ¿no?, de su Mm. posición social que se le ha asignado, ni tampoco de la legislación, ni de las cuestiones, ¿no?, que están ocurriendo, ¿no?, en la época del apartheid, sobre todo en Ciudad del Cabo, efectivamente. Bueno, Laura, adelante. Sí, yo lo pensé desde el lugar de también la superioridad que siente alguien que siente que la ciudad le pertenece y que tiene hecho un mapeo de la ciudad que tiene que ver con la experiencia de los blancos. eh, y que piensa no te puedes perder, porque de hecho le menciona, bueno, yo nunca tuve el placer de ir a Ciudad del Cabo, pero le menciona como tres mojones importantes, ¿no? Está Table Mountain, y como, bueno, si mirás ahí los mojones, ya te ubicás enseguida. Y me parece que lo que transita esta chica en el cuento es otra parte como que le resulta oculta o que la parte blanca de Ciudad del Cabo no ve. Entonces, ese no te podés perder, que tiene como un dejo de superioridad, como, bueno, no te puede pasar esto, tiene que ver también con desconocer la experiencia de vida de toda esa otra parte de la población. Efectivamente. Y tú dices, esto le pertenece a Michael. Michael es, ¿no?, el hombre blanco, le pertenece a él, efectivamente. Sí. Y también esta cuestión de no te puedes perder, es decir, no te puedes salir de tu línea, de los derechos o de los pocos derechos, ¿no?, que tienes. Entonces, cuidado. Y ella, claro, se siente perdida, realmente se siente perdida en términos emocionales, culturales, personales, a pesar que tiene referencias, que es lo que tú hablas. Hay tres referencias geográficas, pero aún así se siente perdida. Muy bien, muy bien. No sé si alguien quiere comentar algo más con relación a lo que es el relato. No sé, a mucha gente le sorprende leer este relato como otros tantos porque me dicen, uy, es que no parece un escritor, ¿no?, en africano.
Mm, Yo digo, pero ¿qué es para ti, no? ¿Qué esperabas de un escritor africano? Que claro. hablase de la sabana, del baobab, del león, de la Ujú. hambruna. Es decir, tenemos escritores que escriben con distintas, ¿no? Calidades, una calidad en literaria igual que la que podemos encontrar en Estados Unidos o en Europa. Pero sí es un relato que sorprende bastante a mucha gente. ¿En algún comentario más con relación a lo que puedes mencionar? Tenés en el chat, Marina, unos Ah, comentarios. perdón. ¿Cómo, a ver, María habla, ¿no? ¿Cómo que seguís los mandatos, te pierdes y pierdes tu identidad? María, ¿querés abrir el micrófono y comentarlo vos o no? Bueno, dice que ella piensa que es como si seguís los mandatos, te pierdes, pierdes tu Claro, identidad. Ah, esta claro, es María. como, sí, 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 como que en esa reflexión que hace, ¿no? Porque es como todos sus pensamientos, yo siento que ella está como peleando o discurriendo en términos que todos esos mandatos, todo lo que le dicen, todo eso que no te vas a perder, ¿no? Eso eh, no le permite como encontrarse a ella, en ese sentido, de que si ella hace lo que le dicen, no hace lo que se espera, no termina siendo ella. Por eso, eh, por más que sea al revés, a veces no te puedes perder, sí te puedes perder, sí seguís siendo lo que se espera de vos. Sí, 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 sí. Tenemos ese trayecto, ¿no? Ese trayecto en el autobús bueno, que no es solo físico, sino que también es emocional. También está esa cuestión simbólica. Y esas dos mujeres, ¿no? Qué interesante esta conversación que tienen esas dos mujeres. después hay dos manos levantadas y hay una pregunta que dice, ¿cuál es el nombre original en inglés? You can't get lost in Cape Town, ¿no? Ya, exacto, Sí. efectivamente. Sí, Bueno, sí, sí. Así abre Alejandra, lo que es la colección de relatos y es el relato que le da nombre a esa colección en el año claro, 87. perfecto. Alejandra, adelante. Sí, buen día. No, yo me quedé pensando un poco en esto que todos estamos comentando sobre la identidad y esta cuestión de, bueno, que no se puede perder, ¿no? Pero sin embargo, en ese título en donde ella dice no se puede perder, no puede salir de esa situación, hay una búsqueda y hay una presencia de identidad a través de, por ejemplo, la intertextualidad que hay en casi todo el texto. Hay alusiones, hay una otredad presente que lo que hace es justamente reivindicar esa identidad que tanto buscan los textos escritos por escritores o escritoras africanas. Lo hace a través de la alteridad de lenguas, ¿no? Cuando siguen escribiendo esas palabras en su propia lengua, y es una manera de desterritorializar a la otra lengua, ¿no? De alguna manera están diciendo, mi lengua está al mismo nivel que la tuya. No soy yo la ajena, sino probablemente la ajena pueda llegar a ser el inglés o el francés. Y creo que esa es una reivindicación de esa identidad que permanentemente estos autores y estas autoras están buscando, como en su mayoría como lenguas minoritarias, donde tienen características muy puntuales, como es todo es político y necesitan ser un canal de enunciación, ¿no? Entonces, yo creo que la identidad, a pesar de que en un principio se siente como muy sofocada, ¿no? En donde todo la termina como poniendo en un lugar sin salida, la escritora pone estas cuestiones lingüísticas como una manera de reivindicar esa búsqueda de la identidad. Pues mira, justamente que tú hablas del tema de la identidad, hay un pasaje muy alegórico, muy visual, que dice: el Índico y el Atlántico, peleando por sus identidades separadas, rugían y se apaleaban con furia, así que nos acurrucamos su mano sobre mi vientre. Mm, Es decir, son dos oraciones, es decir, sí, son dos líneas, pero que habla muchísimo, dice muchísimo, muchísimo. El tema del vientre, el tema de la fertilidad, sí, del resultado que sale, ¿no? De esa unión, sí, acurrucarse, el tema del Índico y el Atlántico, esas dos identidades, es decir, es muy, muy interesante. Y lo sí, que tú hablas de los intertextos, ¿no? Que se mencionan aquí. Mm. sí, totalmente.
No sé si tenemos tiempo, perdón, Federico, para ir manos levantadas. Dos No. minutitos, dos Bueno, minutitos. Alguien que no haya participado, y quizá. Gabriela Vale, y después Claudio, si es que tenemos vale, tiempo. dos minutitos. Vale. Buenas tardes, profe. ¿Qué tal, Gabriela? Eh, Justamente hablando de esta parte donde ya casi al final, donde ella llega al lugar finalmente, y bueno, la autora, si bien es mestiza, digamos, también habla la situación que quizás, bueno, ella habrá pasado porque le pregunta las personas, esas dos mujeres que estaban esperándola, ¿eres mestiza? Entonces ella hace una reflexión antes de responder, o sea, el personaje entonces, y se pregunta, es como si fuese que le están tomando el pelo, digamos, porque, no sé, me pareció como incluso hasta poético, porque dice, esperaba que canten los gallos, que respondieran, o sea, es como que esperaba que pase algo y finalmente dijo, no. Entonces como que quizás no esperaba esa pregunta y ahora, bueno, sabiendo lo de la autora, digamos, por ahí como que también por ahí una reflexión acerca de su propia, bueno, existencia, su propia vida y los comentarios respecto a la piel, en fin, Es un tema este, muy complejo, sí, el ser mestizo y no ser aceptado ni por los blancos ni por los negros. Lo vamos a ver la próxima clase con Bessie Head. Entonces, si ya hay un conflicto, ¿no? En los negros, ¿no? Un conflicto identitario, imagínate en una persona mestiza. Eh, pero sí, sí, estoy muy de acuerdo, Gabriela, en lo que comentas. Sí. bien, eso es todo. Así que bueno, nada, el texto tiene muchísima, muchísima información. Os lo dejo ahí para que sigamos leyéndolo. Quizá siempre recomiendo, como comentaba antes, leerlo 2 o 3 veces porque salen cosas nuevas. Así que bueno, pues pasamos ya al próximo autor. Es verdad que, bueno, que en este comienzo de curso, al ser solamente 4 sesiones, resulta imposible hacer una sesión únicamente, ¿no? De las literaturas angloparlantes, o una sesión solo de las literaturas francófonas, o una solo de las lusófonas. Entonces, bueno, en este primer acercamiento de estas 4 sesiones, eh, brevemente se puede hablar quizá de algunas o ciertas características de estas literaturas. Entonces, ahora como justo voy a tocar un escritor de habla francesa, simplemente brevemente, ¿vale? Ya en el próximo curso, quizás ya a partir de marzo, abril del próximo año, quizá podamos adentrarnos un poco más. Pero bueno, aquí os pongo el mapa de los países francófonos. Las literaturas de estos países franco-africanos nacen en un contexto de protesta contra la colonización, que fue motivada por la inestabilidad gubernamental y la independencia de estos países. Los escritores francófonos son los fundadores del movimiento de la negritud. Este movimiento es harto estudiado en Argentina. Este movimiento luchaba por la emancipación y la promoción de la cultura africana. Eh, Tiene mucha relación con lo que es el renacimiento del Harlem o el Harlem Renaissance en los años 30. Nace en París, esto vendría a ser los cimientos, ¿no? De lo que es el movimiento de la negritud, con el senegalés Léopold Senghor, ¿vale? Que fue poeta y va también a convertirse en futuro presidente de la República de Senegal. Luego tenemos el martiniqués Ahmed Césaire y luego el guayanés Léon Damas. Estos vendrían a ser conocidos como les trois pères, ¿vale? Los tres padres, ¿no? De lo que fue este movimiento, pero solo uno es africano, ¿vale? Leopold Senghor, que creo que no sé si os he subido algo de poesía de él. ¿Y cómo se difunden, ¿no? Estas literaturas africanas de expresión francesa? Bueno, es gracias a la existencia de la francophonie, ¿vale? O la francofonía. Este es un término que hace referencia al conjunto de pueblos que comparten la misma lengua francesa y los mismos intereses. La relación de los países africanos de habla inglesa con Francia y la lengua en realidad es mucho más férrea que si la comparamos con otras lenguas eurófonas, como la eurófona o el inglés, el portugués, incluso el español. Incluso podría yo ver a veces veo una relación un poco hipócrita, ¿no? Entre esta relación, ¿no? De la francofonía. Entonces, tenemos aquí unos habitantes de algunas comunas, como la de Dakar, que era bueno, que es actualmente, ¿no? La actual
capital de Senegal, o San Luis, que era la antigua capital de Senegal durante la colonia, se les había concedido automáticamente la nacionalidad francesa, algo que jamás había ocurrido con los países angloparlantes, pero esta nacionalidad era solo para muy pocas comunas coloniales. Entonces, hasta 1946 se otorgaba la ciudadanía francesa a los nativos de estas colonias francesas, los que nunca, claro, iban a ser considerados indígenas. En estas colonias francesas se convierten en departamentos y territorios de ultramar. Estos ciudadanos empiezan a creer, consciente o inconscientemente, que son franceses, tienen ese crecimiento no francés, se le había prometido una educación, obviamente en francés, una nacionalidad, y terminan no rechazando un poco sus raíces y abrazando la cultura francesa. Eh, un autor que abraza no mucho la cultura francesa y su lengua es Alain Mabanckou. Es un autor nacido en la República del Congo, que recién a los 22 años sale del Congo para irse a vivir, gracias a una beca, a París. Es decir, no estoy hablando de un africano nacido en un país africano y a los meses de nacer su familia se muda a Europa. Ahí podría entender que una persona tuviera un sentimiento quizá de pertenencia en su nuevo país, ¿no? De acogida. Eh, pero yo creo que, bueno, uno es de la nación donde transitó, ¿no? La adolescencia y suscribo y doy fe de esta afirmación. Pero estoy hablando de alguien de 22 años, ¿no? Como es el caso de Lema Banco. Es un autor que me encanta, es estrafalario, es irónico, me encanta su humor y me gustan mucho sus ensayos porque hay cosas que no comparto de él, pero me encanta. En eso voy a ser muy sincero. Él es escritor, es poeta, es profesor, que nace a finales de los 60 en Pointe-Noire, en República del Congo. Es conocido por sus novelas, que a mí lo que me gusta justamente es el tema del humor, esa crítica social que hace, cómo explora el tema de la identidad africana, la diáspora y las contradicciones de la vida moderna. Él estudió Derecho en Francia, luego trabajó en distintas empresas antes de dedicarse a la escritura. Actualmente vive en Estados Unidos, donde es profesor de la Universidad UCLA, donde enseña literatura francesa. Lo podéis seguir por Instagram, que tiene unos outfits muy interesantes. Eh, Él, en este ensayo, ¿no? Del hombre negro, él comenta que entre, entre aquel normando y yo se levantaba un muro. Encarnábamos a dos tipos de franceses. Él se aferraba a una definición stricto sensu de la nacionalidad, la que se obtiene porque uno ha nacido naturalmente en Francia, de padres franceses, naturalmente blancos, y yo a una ciudadanía francesa elegida según mi conciencia. Fijaos bien ahí un poco los términos que el autor emplea. Y luego continúa el autor, ¿vale? Abro cita, sin revelarle el nombre de mi país de origen, que él quería saber a toda costa, le expliqué al normando que él había nacido francés y yo me había hecho francés. Y en otro capítulo de esta colección de ensayos, de este ensayo en realidad, dice, y es en América donde por primera vez he sido considerado como escritor francés, porque en este país el color de la piel no define el país de origen de un individuo. Si me expreso y enseño en francés, para los americanos soy, pues, naturalmente francés. Nunca se les ha ocurrido preguntarme si soy franco algo. Bueno, yo si fuera Alain Mabanckou, pondría una llamada donde dice, en este país el color de la piel, no por Estados Unidos, no define forzosamente el país de origen de un individuo. Pondría una nota a pie de página y diría, el color quizá en Estados Unidos no define tu país, ¿vale? Pero hasta que te oyen hablar, realmente es así. Eh, entonces, bueno, me parece muy, muy interesante en este autor congoleño. Lamentablemente, la mayoría de sus novelas están fuera del mercado editorial, ¿sí? Que es el caso de Vaso Roto, que está ambientada en un mar del Congo. Es un personaje que, bueno, que es bastante excéntrico como es autor, y bueno, ahí aborda distintas historias, ¿no? Con personajes que van transcurriendo en ese bar y también hace homenaje, ¿no? A distintos personajes de la literatura
africana. Luego, mañana cumpliré 20 años, que también está descatalogado, que lo publicó en El Cobre, una de las editoriales que quebró aquí en España, que había publicado bastante literatura africana, con Casa África. Bueno, aquí tenemos a Michel, es un niño de 10 años, es un Bildungsroman, que va narrando un poco la historia de este niño en Pont Noir, ahí en el Congo, durante los años 70. Tenemos esa mirada inocente, típico, ¿no?, de un Bildungsroman, con distintos acontecimientos así cotidianos y políticos, ¿vale? Y luego, lo que me sorprendió hace 2 años, compré justo Las cigüeñas son inmortales. Hacía como creo que 8 años que no que había leído Mañana cumpliré 20 años, pero me encuentro también con otro Michel, ¿vale? Y yo pensé que era el mismo libro bueno, que habían reeditado con otro nombre, pero no. Aquí hablamos de un Michel que está en una etapa diferente de su vida, en un contexto político más cargado de tensión. La trama transcurre en el 77, que es cuando ocurre el asesinato de Mariam Ngouabi, que era el presidente marxista del Congo. Y bueno, este es un libro que sí está actualmente disponible, es una novela, un Bildungsroman. Luego, Memorias de Puerco Espín, también está descatalogado. Aquí el autor explora lo que es la tradición africana del doble animal. El doble animal es una tradición popular en congoleña, según la cual cada ser humano posee un doble animal, es decir, cada persona tiene un doble animal que refleja su alma. En este caso sería el de un puercoespín, que narra la vida como el espíritu gemelo de un hombre. Está cumpliendo distintas órdenes, distintas violencias de un hombre maligno, vamos a decir. Y es una novela muy interesante porque mezcla lo que es el realismo mágico, la mitología africana y el humor negro, muy típico de este autor. Vale, Black Bazaar también está descatalogado. Un dandy africano que reside en París, reflexiona sobre la vida, sus mal de amores, el racismo, bueno, siempre con el humor y el sarcasmo. Y luego el ensayo, ¿vale? El ensayo El llanto del hombre negro, que os he traído una partecita de él, con la dicotomía del tema de la publicación, ¿no?, de las literaturas africanas, ¿no?, si deben ser en lenguas anglófonas o en lenguas africanas. Luego Ají Picante, muy interesante, porque, claro, lo compro en Argentina en Mercado Libre, pero veo que es una editorial española, pero que ha recibido unos fondos de la Embajada Francesa en Argentina. La traductora es argentina. Hay vocabulario argentino como bombacha, que habéis leído, ¿no? Pero al mismo tiempo utilizar vosotros, ¿vale? Eh, y claro, se publica en el 2022 en Argentina y nosotros no lo teníamos en España y se acaba de publicar ahora, en septiembre de este año, aquí en España. Ají Picante sigue manteniendo también una traducción argentina, ¿vale? Porque aquí el ají vendría a ser como cayena, una cayena. Creo que no se entendería lo que significaría el ají, porque es algo muy, ¿no?, de Argentina, de Perú, de Bolivia. Pero bueno, el título original vendría a ser Pimiento Pequeño, ¿vale? Ujú. Título. Entonces, aquí se mantiene esta traducción. Ají Picante está muy bien para Argentina, pero quizá no para España. Pero bueno, interesante esta cuestión de la editorial y que bueno, que Edasa tiene algunas publicaciones que empiezan en Argentina y después llegan aquí a España. Aquí es un género picaresco muy parecido, me hace acordar a lo que es el siglo de oro español, parte también de un Bildungsroman, ¿no? Este género que se centra en el crecimiento psicológico y moral de este protagonista, ¿vale? Entonces, bueno, vamos ahora de lleno ya a ese extracto, ¿sí?, de ají picante, ¿vale? Y a la par podemos hablar también de, de ese extracto del ensayo, ¿no?, que hace en su otra obra. Entonces, bueno, ahí os dejo dos textos muy diferentes, ¿vale? Que es lo que me gusta a mí de él, pues, lo que es la parte de novela y lo que es la parte de ensayo y de crítica.
Bueno, ahí Olga levantó la mano, Federico. Le damos la palabra entonces, ¿no? Olga, adelante. Muy bien. Hola, Podéis hablar de buenas los dos tardes. textos, ¿eh? Independientemente, podemos hablar de los dos textos. Vale, genial. Aprovecho para saludarte, Fede, que te ¿Qué tal, veo y Olga? ¿Cómo estás? Muy me da, mu- buenas. me da muchísimo gusto verte, escucharte, pero verte me encanta. Un placer que estás en el norte de España. Sí, 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 por aquí ando ahora. Pues me ha encantado este autor. Solo había leído novela de él, bueno, las cigüeñas también vuelan. Y en cuanto me gustaría comentar en cuanto al ensayo, a la literatura como bluff, yo hay cosas pues que comparto y otras que no. Pero la sensación que me da es muy provocador, porque, bueno, pone un poco a caer de un burro a sus compatriotas, algunos, que son todo lo contrario, les deja un poco como que les desdice, ¿no? Tú dices esto, pero luego resulta que tú, si no te publican los franceses, pues no publicas. Pero a mí hay de todo lo que más me ha llamado la atención, que cuando lo leí me hizo mucha gracia, pero digo, hay que ser valiente para ponerlo. Ahora no lo encuentro, pero el dicho de que cuando muere un anciano Ah, arde una biblioteca. Y dice, pero bueno, que vamos a ver qué pasa. Que no hay ancianos tontos en África. A mí es que eso y cuidado con qué biblioteca y de qué biblioteca estamos hablando. También exactamente, o sea, es que tal y como él lo escribe, entonces me pareció, me ha gustado, bueno, hay cosas pues con las que estás de acuerdo, cosas con las que no, otras cosas que aprendes, pero me ha gustado que es muy provocador la manera en que expone sus puntos de vista y bueno, y ya lo del anciano y la biblioteca, ya eso ya es que me gustó, la verdad que me gustó. sí que es una Gracias. frase muy típica que conocemos, ¿no? Que Sí, cuando muere un anciano, ¿no? Se derrumba, ¿no? Una biblioteca. Y es un autor que siempre, yo lo escuché hablar y decía, a mí no me vengáis con esa cuestión de que nos juntamos en el fuego a contar historias orales. A mí ni mis padres, ni mis abuelos, ni mis abuelos. Eso es un romanticismo en africano. Entonces, como que bueno, él es una persona muy sí, sí, provocadora, que es lo que tú dices, muy irónico sí. y la verdad que, bueno, podemos estar o no de acuerdo con él, pero justamente nos deja pensando, ¿no? O nos deja con ganas de contestarle. Porque es verdad que en algunas cosas sí estoy de acuerdo con él y en otras absolutamente no. Ujú, sí, sí. No sé si alguien. Muchas gracias, Gracias, Olga. Fede. Sí, Perdón, ¿puedo hacer un comentario respecto a lo que dijeron? En sí, uno de los claro. viajes que hicimos a Colonia con John Coetzee y con Ankie Krog, justamente Ankie dijo, si fuera, estábamos a la orilla del río con un fogón y dijo, si fuéramos africanos empezaríamos a contar historias. Y John contó una historia. O sea que, bueno, algo de folclore, pero algo de verdad debe haber, porque ellos dijeron eso y John contó una historia. Sin lugar a duda, por supuesto, quizás no lo ha vivido, ¿no? Como yo tampoco he vivido muchas cuestiones con mis padres o mis abuelos, pero los han vivido otros amigos. Pero sí, sí, es parte de la herencia, ¿no? Africana, las historias. Hay gente que no, que es urbanita, y yo tengo dos alumnos africanos que nunca han leído autores africanos y que no hablan sus lenguas, las lenguas nativas, y hablan solamente francés, y tú dices, son, ¿no? Menos africanos que los africanos, pero es decir, hay de todo, no se puede generalizar, Tal cual, tal ¿vale? cual. No sé si alguien quiere comentar algo más con relación a este ensayo, sí, y a Sí, este profe. niño agiticante. Con respecto al ensayo, No, Gabriela, Gabriela, hacia adelante, Gabriela. este, bueno, hice hace poco yo soy profesora de francés, bueno, un seminario también sobre el tema de la francofonía y en una de las biografías, la definición justamente de francofonía o de literatura francófona estaba también en discusión, porque estaba literatura francófona, o sea, en francés, pero de Francia o de países, bueno, Francia se extendía un poco Suiza y Bélgica, y Claro. literaturas francófonas en plural referidas a, por ejemplo, los países africanos de habla francesa. O sea, en la definición ya había una discusión, que de hecho la discusión en realidad giraba en torno a los escritores fuera de Francia, pero no así, no era discusión para los franceses. Entonces, Mm. me llamó la atención y por otro lado, estoy aprendiendo también el Wolof Ah, y wow. en una parte también justamente se refiere a que
en ciertas lenguas, por ejemplo, Wolof, no está el tema de la distinción de género, femenino, masculino, no hay, no existe. Y el francés lo tiene, entonces por ahí había como un comentario que hace que en ciertas lenguas, bueno, el español mismo también, y quizás en otros también, es algo, bueno, fue nuevo en algún momento para ciertas civilizaciones, ¿no? Y el tema de que hay quizás incluso fragmentos que no lleguen ni con la mejor traducción a enviar el mensaje real que se quiere, salvo que obviamente haya un público que hable Wolof y entienda, pero también él hace la crítica. A ver, entonces, los hablantes nativos, los que continúan, son lenguas normalmente habladas, creemos, o sea, que tenemos que crear un sistema formal, o sea, que de hecho, bueno, hay algunas lenguas que acá también en Argentina, el quechua y otras más, llegan a ser casi lenguas muertas porque al morir el último hablante se pierde, entonces no hay manera de volver a recuperar, sobre todo para los que se aferran a no escribamos en la lengua del colonizador, digamos. Hay cosas que son imposibles más allá de que llegue a ser un capricho incluso, pero bueno, me gustó la verdad. Pues me alegro mucho, muy interesante lo que comentas. Casa África acaba de lanzar una de las ediciones de Wolof, de clase Sí, de a través de Wolof. ellos, sí, sí, Ah, lo estás haciendo a través de ellos. Vale, sí. excelente. Sí, 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 están enseñando Wolof. Y así que bueno, muy interesante. Me alegro mucho que lo puedas hacer desde, ¿no? Desde Argentina. O sea, que es un curso Perdón, online Gabriela, desde aquí. perdón, Así que Federico. bueno, muchas gracias por tu aportación. Muy interesante. Tengo una consulta. Vos dijiste que en el Wolof no había distinción entre género femenino, por ejemplo, él y ella, ¿no hay? Claro, los Exacto. adjetivos sí, Claro. no. Ah, no, Lo pero los mismo pronombres. comentábamos. En inglés se ¿No? podría decir que se usa they ahora en vez de he o she, para no hacer sexismo, digamos, sexista. They, plural, ellos, en vez de ella y él. Pero Aunque bueno, en la lengua inglés sigue they, teniendo, ¿no? sí, Ese género. sí, sí, El tema es sí. que, claro, es todo el tema de la construcción, ¿no? Que tenemos a veces, ¿qué ocurre? Lo mismo con el Yoruba. La clase pasada hablamos justamente sobre el libro de la invención de las mujeres, donde el Yoruba tampoco tenía esa distinción, ¿no? De género. Mm. Así que bueno, no sé si, no se te oye, Marina, ¿eh? No se te oye, no sé si te has muteado. Ahí está. Maju levantó la mano, me parece. Sí, Sí. Maju, adelante. Perdón, está Olga desde antes, me parece, ¿eh? Ah, Olga. Ah, No, ya justo está. Ok, habló. bueno, listo. Sí. Ok, ¿Qué tal? bueno, todo bien, hola ¿Cómo Fede, un estás? gusto. Bueno, Un placer. primero agradecerte también por ese texto tan provocador. Quiero decirte que cuando lo empecé a leer dije, ¿qué nos está dando a leer? Pero bien, fue una sorpresa grata. Ya que mencionabas al grupo de Harlem, pensaba también en Nella Larsen y en su novela Passing, que tiene una adaptación en Netflix que no la vi, pero me dijeron que no le llega a la novela, digamos, pero que está también, ¿no? Esa tensión entre las personas afro, sean estadounidenses, sean africanas propiamente, nacidas en África, ¿no? Entre la colonización, entre asimilarse, todo el tiempo está esa tensión y es una tensión que no sé si se puede resolver o no, pero digo, me pareció interesante también que nos trajeras ese texto tan provocador. Gracias por eso. No, por favor. En colación a lo que comentabas, justamente ahora estoy escribiendo un artículo sobre el tema de movimientos literarios, una de las literaturas africanas, que no hay mucha documentación, ni en inglés ni en español. Y hay también lo que tú hablabas, ¿no? En Estados Unidos, esta cuestión de separar lo que es el afrofuturismo, que tiene connotación, ¿no? Americana, con el futurismo africano. Es decir, ahora están intentando de separar, ¿no? Cuando hablamos de un espacio africano con personajes africanos y preocupaciones africanas como futurismo africano, cuando hasta el día de hoy se está hablando siempre de afrofuturismo como algo general, ¿vale? Así que bueno, ya cuando esté publicado, que se va a publicar en Brasil, lo voy a dejar en la plataforma para que lo leáis, pero es más en cuanto a teoría, ¿no? Porque justo el movimiento de la negritud es como la base de lo que luego va a dar distintos, ¿no? Movimientos como el realismo mágico, el realismo, la crítica, ¿no? Social, el afrofuturismo. Así que bueno, no sé si alguien quiere comentar algo más de este autor. Perdón, yo le quiero dar la bienvenida a Carlos. Carlos Ruta, que es el creador, que fue el creador de la cátedra UTSI que mencionamos.
y bueno, que invitó a tantos autores prestigiosos, ¿no? A través de John, bueno, Carlos Sola. Muy Hola, buena. ¿qué tal? Disculpen que llegué un poquito tarde, pero se me complicó una cuestión, la ruta. Sí. No pasa nada, no pasa nada. Justo lo decía Marina, ¿no? Qué privilegio haber tenido esa cátedra, ¿no? En Argentina, en un país latinoamericano, con Utsi, con Zoe Whitcomb, con tantos autores, ¿no? Que tú, Carlos, has invitado. La verdad bueno, una envidia sana que Sí. tenemos nosotros de este lado. Está Claudio, no sé si Claudio... Y Claudio, adelante, Claudio. Breve, solo porque lo mencionaron, yo quería agradecer porque la verdad es que la cita del texto de La invención de las mujeres me pareció increíble. No, la verdad que no tenía ni mm, idea de ese texto. Y en el contexto, o sea, nada, en mi agradecimiento, agradecerle, ya lo dije en la semana, a los que hacen posible estos cursos maravillosos, ¿no? En un contexto tan brutal. Nada, quiero agradecer esta posibilidad enorme de seguir aprendiendo, de seguir incorporando conocimiento. Gracias a un Federico placer. también, porque es el eh, principal aportador. No sé si es aportador No, yo pongo una semillita, luego, luego que sí. siga creciendo ahí la plantita, que por suerte está creciendo bien en Argentina en estos últimos años. Así que bueno, volviendo al segundo ensayo, yo justo tenía esta diapositiva, que también es un tema muy, muy extenso, muy interesante para hablar, que es la cuestión esta del uso del inglés como herramienta de expresión africana, ¿vale? O versus la defensa, ¿no? De las lenguas africanas. Cuando se trata de África y de la lingüística y de la literatura, siempre hablamos de una teoría archivista y de una teoría gunguista. Muchas veces me preguntan, ¿pero tú eres más archivista o más gunguista? Yo estoy en el medio. Realmente lo que me pasa con Alama Bancu. Me gustan ciertas cuestiones y otras no las comparto. Y entiendo las dos, obviamente. Lo que pasa es que, bueno, es un poquito difícil, ¿no? Conciliar con esta dicotomía. Chinua Achebe, bueno, él da distintas razones para el uso del inglés como herramienta de expresión, ¿no? Africana, en cuanto a que él habla de un acceso global. El inglés permite a los escritores africanos llegar a un público más amplio, tanto dentro como fuera del continente. Habla de una reapropiación, es decir, transformar el inglés en una herramienta para contar historias africanas, subvierte su uso colonial y luego habla del tema de la pluralidad, que África es un continente con muchas lenguas y el inglés actúa como lenguaje puente, ¿vale? En un espacio multilingüe. Entonces, bueno, estoy lógicamente de acuerdo con eso. Una de las frases típicas de él en Abrosita es: el inglés no es un enemigo, sino una lengua que hemos modificado para adaptarla a nuestras necesidades. Vale, luego tenemos a Wiwasiongo. Las razones que él da para la defensa de las lenguas africanas es una resistencia cultural, es decir, escribir en lenguas africanas es un acto de descolonización, una manera de rechazar la imposición cultural europea. Él sostiene que también hay un empoderamiento local. Los idiomas africanos son fundamentales para preservar, lógicamente, las tradiciones, transmitir valores y conectar, ¿no? Con las comunidades locales. Y luego hace una crítica al imperialismo cultural. Escribe en inglés, para él perpetúa la dependencia de lenguas y formas de pensamientos coloniales. Una frase célebre de él es, abro cita: el inglés no es solo un idioma, sino un portador de cultura. Escribir en lenguas africanas es recuperar nuestra humanidad. Así que bueno, en la primera sesión yo hablé un poco sobre lo que pasaba con los Acholi, ¿vale? Que es una comunidad de 700.000 habitantes, donde es imposible poder acceder a una literatura Acholi por muchísimas razones. Entonces, claro, un escritor Acholi realmente lo tendría muy, muy, muy difícil. Pero bueno, aquí ya os comentaba, aquí la cuestión es de políticas lingüísticas, económicas, de que estos escritores sí pudiesen, ¿no? Producir en lenguas africanas y luego obtener esa cuestión económica de poder traducirlas luego a lenguas eurófonas para que lleguen a nosotros. Pero bueno, eso no es más que una quimera. Eh, Google, tengo aquí una cita de él muy interesante, dice: me preguntaba por qué había sido puesto en prisión por emplear un idioma africano cuando no había sido encarcelado por emplear la lengua inglesa. Entonces, en la cárcel
empecé a pensar más seriamente sobre la relación entre el lenguaje y el poder, ¿vale? Él escribió una novela, ¿vale? En Gikuyu, en la cárcel, en papel higiénico. Y luego comenta, cita el dominio de la lengua de un pueblo por parte de las lenguas de los poderes colonizadores fue crucial para la dominación del universo mental de los colonizados. Muy interesante su ensayo Descolonizar la mente. Muy, muy interesante si lo podéis conseguir. ¿Vale? No sé si queréis comentar algo, si no ya pasamos directamente a Nigeria, que estamos un poquito ahí ya con la hora. Vale, no veo manos levantadas, así que aquí os dejo un mapa, sí, porque bueno, hablar de Nigeria la verdad que es hablar de tantas, tantas naciones, tantas lenguas. Os comentaba que es una de las cunas de las literaturas africanas. Fijaos que bueno, nosotros nos llegan en realidad eh, traducciones de autores Igbo y y traducciones de autores Yoruba, ¿vale? Pero tampoco podemos olvidarnos de los Hausa, que son los del norte, eh, como podéis ver ahí, la zona Hausa Fulani es la sexta lengua más hablada de África. Luego el Yoruba, que es la octava. El Yoruba lo conocéis mucho por Brasil, ¿vale? Por República Dominicana, por Cuba, que se habla en Nigeria, en Benin, en Togo. Y luego el Ibo, ¿vale? El Ibo de Achebe, de Chimamanda Adichie, de Chinelo Paranta, que es la décima, ¿no? Lengua más hablada. Entonces, bueno, aquí os dejo el mapa para que veáis la zona también del sur donde está Ibo, la zona Ibo, la zona Edo, lo que es el delta del Níger, lo que se había, ¿no? Tenido esa quimera de tener la República de Biafra, ahí donde se desata todo el tema de la guerra de Biafra, la guerra civil, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente os dejo ahí un mapa para que podáis ubicar. Actualmente, lo que os decía, leemos literatura traducida, ¿no? De autores Igbo o en Yoruba. Ya en alguna otra sesión vamos a hablar un poco de la literatura Hausa, porque no tiene absolutamente nada que ver con la literatura que nosotros conocemos, ¿vale? Que es más la literatura del mercado de Kano. No quiero extenderme. Pasamos a Chinelo Okparanta. Ella nació en Port Harcourt. Si os fijáis, Port Harcourt es justamente ahí una de las ciudades más importantes que tiene Nigeria. Se encuentra en el sureste del país. Tiene una conexión histórica significativa con Biafra, con la etnia Igbo, debido al papel que comentaba antes en la guerra civil nigeriana. La ciudad era estratégica para Biafra porque ahí funcionaba, claro, un puerto, ¿no? Un puerto que era clave para lo que era la economía de la región, especialmente por lo que es el acceso al petróleo y al comercio internacional. Así que bloquear eso hace que, lógicamente, en Biafra sí, caiga. Comento esto porque, bueno, luego veremos una obra de ella traducida al español que está relacionada con lo que os acabo de comentar. Ella, bueno, a los 10 años emigró con sus padres a Estados Unidos, donde estudió en la Universidad de Pensilvania. Sus relatos cortos, sus narrativas aparecen en distintas antologías, revistas como Granta, The New Yorker, Tin House, entre otras publicaciones. Ella en el 2017 fue seleccionada por Granta para su lista de las mejores novelistas americanas, que se publica este listado cada 10 años. Aunque ella en una entrevista dice que ella no escribe ni literatura nigeriana ni literatura americana. Ella es simplemente escritora y no le gusta que la pongan, ¿no? Con esa etiqueta. Que a veces sí escribe con preocupaciones de Nigeria y a veces con preocupaciones no americanas. Pero que bueno, esto de mejor novelista americana quizá no es el mejor término que la identifica. Actualmente es profesora asociada en una asignatura, bueno, de inglés y de escritura creativa en Estados Unidos. Se publicó en Argentina esta colección de relatos, Happiness Like Water, ¿vale? La felicidad como el agua, hace 3, 4 añitos. Fue su primer libro de relatos.
Está publicado también en México, bueno, redistribuido, mejor dicho, se está distribuyendo en México por la editorial de Olin Jolly. Y bueno, era realmente por un curso que yo estaba impartiendo ahí y se necesitaba este libro en México y bueno, lo podéis conseguir. Esta fue una colección de relatos muy recomendada por el New York Times en el 2013. Fue seleccionada por The Guardian, ¿vale? Como mejor libro de ficción africana, ¿sí? En ese mismo año. Es verdad que os he traído dos relatos que están muy identificados, muy relacionados entre sí, ¿vale? Pero no os quedéis con esos dos relatos. Es muy polifónico, a la voz de esta autora, las preocupaciones, los relatos no se centran únicamente en la cuestión que vamos a ver a continuación. Nos encontramos con relatos con los mandatos y las presiones sociales, con relación a las tradiciones, a las creencias que condicionan las vidas de las mujeres nigerianas, cómo éstas deben tomar decisiones, ya sean para quedarse, para irse, de buscar un futuro mejor, ya sea solas, acompañadas, cómo deben empoderarse para dar el primer paso. Entonces, bueno, trata también el tema de LGTB, el tema de las tradiciones y lo que es el patriarcado, ¿no? El patriarcado hostil. Una frase muy bonita que tengo marcada en el texto, uno de los relatos es: la felicidad es como el agua, siempre estamos tratando de aferrarla, pero siempre se nos escurre entre los dedos, y mis dedos son delgados, con montones de huecos entre medio. Así que bueno, tengo ahí una cita que quería compartir con vosotros. Y bueno, Bajo la rama de los Sudalas, que lo publicó en inglés en el 2015, es su primer novela, había ganado también varios galardones, fue recomendada por el New York Times. Eh, yo el tema de los premios, de los galardones, realmente, como que bueno, es un nombre, pero hay una realidad. Estos premios y estos galardones hacen que estos autores ganen un poco, no de terreno literario, de que se conozcan en Occidente, es la realidad. Eh, Publicado en España y en México. Fue elogiada por dar visibilidad a las relaciones entre personas del mismo sexo en un contexto profundamente homofóbico u homófobo, como decimos en España, como ocurre en Nigeria. Es la primera novela LGTB de temática lésbica, ¿vale? Y como comento muchas veces, hay que tener dos ovarios, ¿no? Para publicar este tipo de novela. Está ambientada en la guerra de Biafra. Es un género, lo que es el género biafrano, es un género que había hecho Chinua Achebe, que había hecho Gucci Mecheta, y vemos distintos autores como ocurre con Chinelo Paranta y como también con Adichie, con Chimamanda Adichie, que volvemos otra vez a Biafra, volvemos otra vez, pero con personajes femeninos que están empoderados y que están participando en distintas cuestiones bélicas. Entonces, bueno, estamos viendo como que hay un género literario neo-biafrano. Y esta es, bueno, una historia de amor de dos chicas en situación bélica. La última novela de ella es Harry Sylvester Bird, ¿vale? Que se sitúa en Pensilvania, ¿vale? Pues muy bien, vamos a estos dos relatos, Refugio y Tumores y Mariposas, y comentaros que estos relatos son autobiográficos, ¿vale? Ella en una entrevista, suena así como, uy, oh my God, sí, son autobiográficos. Ella en una entrevista con No Violet Bulawayo, No Violet Bulawayo es una escritora que publicó la novela Necesitamos nombres nuevos, ¿vale? Y en una entrevista con esta autora comenta en Cien Paranta que son biográficos, no así otros relatos, ¿vale? Así que, bueno, os doy la palabra. Acá hay dos manos levantadas. A ver, perdón. Eh, Laura y Gilda, ambas hablaron. Ah, Yadira que no habló primero. Dale, puede ser. Hola, 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 buenas tardes. buenas tardes. ¿Qué Bueno, tal? de todos, lamentablemente no pude hablar de en la clase pasada porque bueno, no estuve, pero aquí sí quería referirme en el caso de tumores y mariposas. Me llegó muchísimo porque tiene que ver también con muchas conexiones acá de Cuba, lo que significa Nigeria para Cuba
eh, muchos que desde acá defendemos la vuelta a África, y leer esto me pone como en una situación de duda entre realmente conocemos todos los matices que puede tener Nigeria, porque somos acá, la mayoría de la población afrodescendiente, somos practicantes de la religión yoruba, practicamos ritos nigerianos, o sea, decimos que somos religiosos cubanos, de religión cubana de matriz africana, pero siempre estamos en el coqueteo de volver, de retomar esas raíces, y de momento ver actitudes que igual se siguen reproduciendo aquí desde el punto de vista de violencia doméstica, violencia machista, ese hombre que se pone por encima a la mujer, que se subordina, y el niño que sufre esas dualidades esos dos puntos tan terribles, pues me hizo reflexionar muchísimo, y más, como le comentaba al profesor Correa, en el trabajo que estoy haciendo con las infancias, y entender todas estas interseccionalidades de las personas emigrantes, porque acá también tenemos como hemos tenido en este año una diáspora inmensa, hemos perdido una parte grandísima de nuestra población en la emigración, que viaja también como con esas esperanzas de seguir siendo cubanos, religiosos afrocubanos, y mantener pues una cultura que nos atraviesa, que vamos reproduciendo. Para mí fue muy impactante esto de tumores y mariposas. Y creo que la autora lo pone con toda la crudeza y con toda la consecuencia que acarrea para un niño o una niña criarse en este tipo de ambientes, y la relación quizás con las figuras de apego, con la madre, con el padre, y a veces la ambivalencia que se crea, y la capacidad que uno puede tener luego que crece de escoger si uno va a seguir reproduciendo esos esquemas, y a lo que no está dispuesto, lo que no está dispuesto a ceder. A mí la verdad que fue como un diálogo con mi propia vida, con lo que estoy tratando de transmitirle a los niños. Fue muy interesante. Agradezco muchísimo que lo compartiera. Nada, nada, un placer. Lamentablemente la violencia de género es algo vox populis en todos lados y bueno, interesante que esta autora, ¿no? También haya compartido, ¿no? Pues de corte autobiográfico, que lo haya compartido, que no es solamente un relato, una ficción. Así que bueno, un placer, Yadira, de poder verte por aquí y sé de tu labor que estás haciendo también, ¿no? De llevar estas literaturas a tus alumnos. Y me alegra que por lo menos estas literaturas, estos relatos, este seminario produzca algo en ti, ¿no? Que nos haga reflexionar y que también nos haga ver lo que siempre digo, ¿no? Esta África de 55 países tan polifónica con temáticas completamente distintas, ¿no? Porque teníamos ¿no? Hasta hace poco quizá una imagen distinta a lo que eran las literaturas africanas o lo que era el continente. Así que bueno, pasamos, si quieres, a Alejandra. No sé, Marina, si estás... Sí, está Bueno, bien, Alejandra. Alejandra, después hay un comentario en el chat y ahora lo Bueno, leemos. sí, Dale. bueno. No, yo quería comentar que a mí tuve la impresión de que esta relación que se da entre comunidades, entre países, del colonizado y el colonizador, ¿no? De ambigüedad y de ambivalencia, yo lo encontré en estas dos novelas, en estos dos relatos, en donde se presenta la misma relación entre el hombre y la mujer, ¿no? Donde la mujer es la colonizada y el hombre la coloniza a través de ese ejercicio del poder, ¿no? Entonces uno, digamos, puede llevarlo a lo macro, ¿no? Entre Nigeria y cualquier otro o la lengua de alguno de estos países y la lengua francesa o inglesa, pero también en lo micro, en lo pequeño, en un relato, la misma realidad se ejerce entre el hombre y la mujer, donde la mujer tiene que acercarse, ¿no? A través de esa relación ambigua a su colonizador para poder sobrevivir. Y el colonizador necesita de alguna manera ejercer ese poder, pero tampoco puede soltarlo. Me pareció muy interesante cómo, por lo menos
como yo lo vi, ¿no? De cómo se reproduce esa misma escena. Bien. Muy interesante lo que comentas, ¿no? La mujer también es la colonizada y justamente surge, ¿no? Este sentimiento de alienación, ¿no? De este personaje, de esta persona, de la madre posiblemente, ¿no? De la autora. Sí, Interesante sí, lo que... sí, sí. Y no sé si puedo comentar un segundito algo que me quedó dando vuelta sobre el ensayo que comentamos recién, y cuando dice escribir sin Francia, ¿no? Y yo creo que no sé Mm, si fue también Salma Rushdie que dijo, bueno, podemos escribir, puedo escribir, no sé las palabras exactas, pero dijo algo así como, yo utilizo el inglés para escribir lo que yo quiero escribir, ¿no? Entonces, y me acordé creo que de Derrida, si mal no recuerdo, que tardó muchísimo que Francia lo admitiera como ciudadano, ¿no? Francés. Entonces me pongo a pensar cuál es el alcance que puede tener una palabra, ¿no? Teniendo en cuenta que la palabra es creadora de sentido, ¿cómo puede crearse ese sentido si se está hablando la lengua del colonizador? ¿No? No sé, son preguntas que yo me hago. Y por otro lado, digo, en ese in-between me parece que está bueno, o por lo menos adhiero un poco a este concepto de lo intraducible, ¿no? Hay un momento en donde el intraducible justamente se pone en ese espacio del entre y me permite crear y subvertir el sentido. sí, sí, habíamos hablado justamente de esa cuestión, ¿no? De lo intraducible. Sí, Sí, sí. sí, sí. Sé Pues Perdón, que es bueno, un muchas gracias. concepto bastante controvertido, pero bueno, Ya, es la dicotomía que hablaba antes, de esta teoría chivista o bunguista, donde nos situamos. Es muy, 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 muy difícil. Sí, sí, perdón, Federico, totalmente. tenemos tiempo para el comentario de Alejandra que lo escribió en el chat. No, de sí, Laura, no Laura, de estaba, Laura. estaba Laura antes que había levantado la mano, Laura, pero justo Laura, Laura, no Laura. sé si... Lo escribió en el chat. Si querés leerlo. Ah, vale, como tú quieras, ¿eh? Porque ella había levantado ante la mano, pero le dimos justo espacio Sí, a Yadira. Pero como tú sí. quieras, si lo quiere comentar, quizá Laura o lo lees tú, ¿vale? Lo que decía es que me trajo mucho la flor púrpura de Chimamanda y pensaba en lo irónico de ese título, refugio, y no hay refugio. O sea, Mm. básicamente en esa sociedad Igbo, porque en la flor púrpura pasa algo parecido, ¿no? O sea, hay una familia sumamente violenta y no hay forma de escaparse, porque toda la Totalmente. estructura social básicamente le otorga el poder a ese padre que todos saben que es abusivo, que todos saben que puede llegar a destruir a su familia, pero no hay forma de escapar y como las estructuras legales, en este caso de Estados Unidos, tampoco amparan, entonces no hay amparo, ¿no? O sea, al final del día tenés que rogar que no te maten, es lo único que Mm. queda. Sí, cuando releí el texto esta semana, justamente digo, qué horror, ¿no? Que por tener el estatus, ¿no? De residente o de estar en vías de obtener esa residencia, tú no puedes ampararte a esa protección. En España no es así, es decir, tú vas al hospital, tengas o no tengas papeles, y si te están, ¿me entiendes? Perdón la expresión, fajando, eh, vas a tener tus derechos y vas a poder recurrir a unos albergues, ¿no? Para mujeres tratadas. Pero terrible que la situación también, ¿no? De esta mujer está marcada, ¿no? Por su condición de mujer migrante. Así que, y lo que tú comentas, La Flor Púrpura es uno de las novelas de Chimamanda que más recomiendo, y justamente toca este tema de este padre enfermo y también con la religión, ¿no? Porque también tiene la religión, ¿no? El catolicismo ahí tan férrea Mm. en sus principios. Sí, Así que Federico. bueno, sí, También Refugio, que en un momento él, como llega y no estaba la cena servida, dijo, ¿qué te crees? ¿Que estás acá en Estados Unidos y vas a poder cambiar? O sea, el cambio de sociedad como cambio de estatus, que no es así, como dijo Laura, ¿no? exacto. Sí, 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 totalmente, totalmente. Eh, Pues no sé si queréis comentar algo más, si no ya pasamos directamente a Chimamanda, que es archiconocida y archileída, ¿vale? O eso creo yo. Pero bueno, posiblemente alguno de los 34 que estamos aquí no la hayan leído aún, o sea, Cuarenta y desconocida. tres, cuarenta y Ah, tres. 40. Sí, Vale, es el chat, lo que estoy leyendo aquí es el chat. Vale, mejor, 43. ah, Pero me pasa con gente que hablo de Chimamanda y no la conocen. Eh, Incluso alguna que otra alumna africana que tengo en el aula que no la conoce. Y me parece raro. Así que bueno, pasamos a Chimamanda, si me permitís.
Vale, muy bien. Estamos aquí en Nigeria. Pues claro, lo que no se conoce de ella quizá es su libro de poesía. A los 21 años ella ya había publicado una colección de poesía, Decisions, ¿vale? En el 97, y una obra de teatro For Love of Biafra, ¿vale? Lo hizo bajo bueno, nombre, ¿no? Amanda Dicie. No Chimamanda, sino Amanda, porque quizá era más aceptado, ¿no? En la comunidad occidental, Amanda que Chimamanda. Eh, pues su primera obra publicada es justamente esta colección de poemas, aborda temas que están relacionados con la política, la religión, el amor. No se consigue este poemario, como tampoco se consigue, ¿vale? La obra de teatro. Aquí, bueno, esta obra ya relata las dolorosas experiencias de una joven Ibo, ¿sí? Y su familia en la época de la Guerra Civil nigeriana, a finales de los años 60. Y tenemos que tener en cuenta que, bueno, que Adichie nació 7 años después del final de la guerra. La guerra de Biafra está en el ADN de la población Ibo, de los nigerianos, y ha afectado, sí, por completo a la identidad de generaciones, ¿no? de Ibo. Aquí, bueno, tenemos el personaje principal que incluso después de la rendición de Biafra rechaza a su novio Hausa, que se encontraba en Inglaterra durante la guerra. Y una cita que, bueno, que he traducido, que es muy interesante, es: Mohamed, soy biafrana primero, biafrana después, biafrana siempre. No vuelvas a cometer el error de llamarme nigeriana, ¿vale? Bueno, Adichie calificó esta obra más tarde como terriblemente melodramática, ¿ok? Así que, bueno, no están publicadas. Tenemos distintos relatos cortos, narrativas breves, sí, bueno, que se han publicado en distintas antologías. Una de estas antologías que nace en realidad del premio Kane, es el Kane Prize, el premio Kane de literatura africana. Es uno de los galardones más importantes que tienen los relatos cortos, las narrativas breves. El relato se llamaba You in America, ¿sí? Que luego ella retocó, pulió y terminó llamándose Algo alrededor de tu cuello, ¿vale? Que va a dar nombre también a la colección de relatos. Y bueno, este relato es el que luego también será base de inspiración para la novela americana que va a publicar a los 11 años, ¿no? 11 años después. En el 2002, el que gana en realidad, que es el Ken Price, es Villadanga, ¿sí? Para el segundo curso tengo algunos extractos, que es el escritor de la obra. Algún día escribiré sobre este lugar o sobre África, ¿vale? Eh, Vale, voy a ir brevemente. La Flor Púrpura, que comentaba justamente Laura, para mí es una de las novelas más africanas de la autora, en la que siempre suelo recomendar. Se había publicado aquí en España, pero Chimamanda no era conocida, eh, quedó descatalogada y después, cuando fue el boom de Chimamanda, se volvió a hacer una reedición de esta novela, ¿vale? Eh, Otra novela muy interesante es Medio Sol Amarillo, esta cuestión, ¿no? de Biafra. Quien no tenga tiempo puede ver la película. Eh, Ella, la autora, eh, pidió, ¿no? a Hollywood que esta novela fuese, ¿no? realizada en Nigeria con actores, ¿no? y actrices nigerianos. Ella es muy pro, ¿no? a lo que se está produciendo, ¿no? en Nigeria. Incluso la ropa de ella siempre está como promocionando, promoviendo a las diseñadoras o diseñadores nigerianos cuando ella viste. Eh, Luego de Medio Sol Amarillo, ¿vale? Esta colección de relatos, pues vamos a ver justamente alrededor de tu cuello. Y bueno, ya sabéis que una de las más leídas de las novelas de ella es americana, para mí la más occidental de ella. Eh, ya conocemos también todo lo que es la parte de ensayos o los TED Talks que luego se vuelcan a papel. Entonces deberíamos ser feministas,
o Querida Illahuel, Cómo educar en el feminismo, El peligro de la historia única, que sí está en español, yo no encuentro el texto al menos impreso, ¿no? En inglés. Muy interesante, muy interesante este ensayo, El peligro de la historia única, o el hecho de tener una sola voz, ¿no? de la historia. Y luego, bueno, vemos a una Chimamanda que está publicando a través de Amazon, ¿sí? Sícora, muy interesante este relato. No está en este momento, por ahora, traducido al castellano. Solo se puede conseguir a través de Amazon. Aquí vemos una nigeriana que vive en Nueva York, es madre soltera. Aquí el relato, bueno, lo que hace es explorar la emoción multidimensional en torno al embarazo, especialmente para una mujer que es profesional, que decide criar sola a su niño, ¿no? A su niña. Y es un relato que muestra una vez más que las escritoras africanas están reescribiendo lo que es el concepto de maternidad. Eh, Luego tenemos otro eh, ensayo sobre el duelo cuando fallece su padre. Y luego tenemos The Visit, ¿vale? Que también es el último relato publicado también en Amazon. Eh, También un afrofuturismo, donde son las mujeres las que gobiernan el país. Muy interesante también. Espero que aparezca en español, porque bueno, es un registro completamente distinto al que conocemos de Chimamanda, aunque bueno, lógicamente sigue, ¿no? Con la reivindicación, lógicamente, de derechos de las mujeres. Y ahora está en nada sale una novela, va a salir ahora creo que en el 2025 una novela, después de muchos años. Así que bueno, nada, vamos a algo alrededor de tu cuello, que nos quedan, bueno, estamos justo en la hora, pero nos podemos extender unos 10 minutitos sin ningún problema. Así que bueno, vamos a abrir aquí. Perdón, hay 3 comentarios en el chat que dice, bueno, sobre Chimamanda, ¿no? Es la más mediática de todas, dice María Cristina. Gabriela dice, Medio Sol Amarillo es excelente también. Y María Cristina dice, los ensayos que los utilizo para enseñar geografía. Mm. Muy interesante que se puede utilizar, ¿no? Para geografía, para tantas cuestiones, ¿no? Yo también lo he utilizado bueno, en el último año de secundaria, en segundo de bachillerato, que vendría a ser el quinto año en Argentina. Lo utilicé hace muchísimos años cuando no era conocida. Eh, y, y la verdad que, bueno, sí, es una persona bastante mediática, ha hecho comentarios un poco desafortunados también con relación bueno, a lo que es las mujeres trans. Pero bueno, yo no me voy a adentrar ahora porque no nos da tiempo. Pero bueno, ha perdido bastantes followers por este tipo de comentario que ha realizado. Es verdad que las literaturas africanas hoy en día se conocen mucho y gracias a Chimamanda. Eh, Está esa dicotomía si es escritora africana, con tintes occidentales, de si todo lo que ella habla, dice, luego termina en papel y termina en Random House o en Penguin, en esta editorial, ¿no? Monopólica. Entonces, bueno, sí, es muy mediática, pero hay una realidad que a muchas nos gusta, ¿no? La escritura y la temática que ella narra, ¿vale? Y que produce. Así que bueno, abrimos, si quieres, el micrófono para aquellos que quieran comentar de este relato. No sé si es un relato nuevo para alguno de vosotros o de vosotras. Majo, ¿hiciste un comentario? ¿Querés decirlo en voz alta? ¿El último comentario del chat o no? Ah, es una pavada que me había olvidado que Chimamanda es TERF. Eso nada más. Ah, Bueno, no sé si alguien quiere comentar algo. Hola, me mando directo que no encontré cómo subir la mano. Sí, ¿me escuchan bien? Sí. Sí, perfecto, Ana. Eh, no, solamente quería comentar el tema de la migración, ¿no? Antes hablaba de la negritud y después también hay un concepto con relación a la migritud, pensando en Sí, todas estas personas que nacen
o que tienen orígenes en África, pero que no necesariamente nacieron en los países africanos, y bueno, todos estos conflictos identitarios también, en donde se posicionan, y creo que Chimamanda representa mucho, bueno, varios escritores, pero ella en particular representa mucho este concepto y también estos conflictos de identidades y desde qué lugar posicionarse. Y bueno, volvemos a toda esta discusión de la que hablabas antes con relación a las lenguas, ¿no? Y cómo escribir y sobre todo para quién se escribe. Creo que esa es una pregunta importante también con relación a si estás escribiendo para el público exterior, para el público extranjero o para la misma Nigeria en este caso, o para a qué público estás pensando. Mm. Y con relación al relato, bueno, eso permea todo este relato, ¿no? ¿Quién es ese otro? ¿Cuáles estos temas de identidad que hay detrás? ¿Cuáles son las representaciones que se crean desde afuera, incluso en este caso en la figura del compañero que está con ella? Em, Incluso en esa idea de conozco sobre tu lugar, tu cultura, tus raíces, pero desde qué lugar conoces también. Y esa negación a que él vaya con él, que también es significativa. Pero bueno, quería como resaltar esa cuestión de la migración y de lo que está mostrando ella acá. Sí, justamente en ese artículo, capítulo que vamos a publicar en Brasil, toco el tema de la migritud, ¿no? Que es un movimiento literario que se está ahora como reconfigurando dentro de las literaturas africanas. Muy interesante el tema de esta migritud, de estos escritores diaspóricos que viven en el exilio. Eh, es verdad que sí, que cada vez se está alejando, ¿no? Chimamanda de África y está yendo, ¿no? A esa etiqueta, ¿no? De diaspórico migritud. El público a quien escribe, pues sí, también es una dicotomía. También no nos olvidemos que ella viaja mucho a Nigeria y hace también muchos cursos de escritura creativa en Nigeria para muchísima gente y de manera gratuita. Es decir, bueno, ella como que también está en los dos lados, ¿no? del Océano Atlántico y colabora mucho, ¿no? Con distintos autores, distintas autoras también africanos. Mm, pero bueno, es como alguien comentó, muy, muy mediática. No sé si alguien quiere comentar algo más, porque es un relato que toca muchísimos, muchísimos temas, el tema de los estereotipos, de las ideas generalizadas que se tiene, ¿no? Con relación a África, el tema de la arrogancia y la ignorancia de los americanos, está el tema de la cosificación y sexualización femenina, el tema de las matrículas, ¿no? Y los uniformes que pagan las madres, de quién se hace cargo, ¿no? En África de que los niños y las niñas puedan tener una educación. Eh, Toca el tema también de la corrupción en distintos niveles, ¿vale? Incluso en el orden educativo, el sueño americano, si realmente vale la pena, ¿no? Renunciar a tantas cosas para ganar otras. Así que bueno, toca muchos temas. Entonces no sé si alguien quiere comentar algo. Alejandra levantó la mano. Alejandra. Sí, para agregar algo que, bueno, una persona que escribió acá en el chat algo interesante que puso es el blanco salvador, ¿no? Y uno tiene muy interesante lo que escribió, porque siempre está ese blanco que viene a salvar al negro, ¿no? Esa Europa que viene a salvar a África. Y no me acuerdo quién fue, si fue una escritora que vimos en la clase anterior, o la verdad que no me acuerdo, que dijo, a los europeos les gusta África, pero sin los africanos, ¿no? Y me recordó a esto, o sea, siempre hablamos de África, pero lo interesante de todas estas literaturas es que escuchamos al africano o a la africana hablando de ellos mismos, no un interlocutor que tenga que hablar del africano, de África o de la mujer africana, ¿no? De ese blanco, blanco estereotipado, ¿no? Digamos, ese salvador que necesita traducir, interpretar al africano, ¿no? A los pueblos de África. Mm. Sí, bueno, por eso es tan interesante, ¿no? Su ensayo, El peligro, ¿no? De una historia única. Y bueno, tú estás hablando justamente del síndrome, ¿no? El síndrome del Salvador Blanco,
efectivamente. Y Mm, bueno, para esto están estos cursos, estos seminarios donde podemos quizás leer, ¿no? Eh, la otra historia a través de claro, estos autores y de estos textos. Eh, Federico, no perdón, sé he ido muy si, levantada, no sé sí, si tenemos tiempo. sí, Olga y Claudia. Claudia primero, me cuando parece. quieras. Claudia, adelante. Hola, sí, ¿cómo estás, Federico? Hola a todos. Dos Hola, cosas Claudia. chiquititas hola, me gustaba por ahí comentar, que no sé si apareció en otro de los relatos, es que también qué difícil, ella menciona lo difícil de, uy, justo me avisa la compu que se me termina, ay, perdón, tengo La compu. batería. Nos Sí, pasa a perdón, todos. es No un pasa segundo. nada. Sí, 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 no pasa nada. Sí. Listo. Eh, Ella bien. comenta la dificultad de la persona que se va, ¿no? Del migrante en cuanto a la relación con su propia familia, donde toda la familia espera que le lleve regalos, ¿no? Que de alguna manera ella, la compañera recién mencionaba el Salvador blanco, pero también es el salvador de su familia, aquella persona que se va. Y cuando se va, todo lo feo que vive, ¿no? Porque ella sufrió violencia de parte de su tío y no se anima a contarlo. Entonces también pone en evidencia, digamos, esa dificultad eh, que no sé si se lleva con vergüenza o de alguna manera no querer contarlo para que la familia no sufra, porque haberse ido le da como mucha esperanza al que se queda, porque Mm. ella va a ser la proveedora, ¿no? Bueno, sí, Fuertísimo. sí, 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 esa imagen, ¿no? De que se tiene de esos africanos que van a Occidente, ¿no? Y que cumplen ese sueño, ¿no? Americano es obviamente toda una mentira. Igual que muchos argentinos que Claro, ven a España y piensan que la vida totalmente. va a ser mucho más fácil y después se vuelven porque se dan cuenta que la vida es más difícil, ¿vale? Antes vivían solos en colegiales y ahora tienen que compartir piso aquí en Madrid. Es decir, que se tiene una imagen muchas veces, ¿no? De Europa y de Estados Unidos y cuando tú llegas te das cuenta que no es tan así y obviamente no. Da vergüenza volver a tu comunidad, ¿no? Como puede pasar, como Rendido. le pasa a muchos argentinos que vuelven a Argentina y le dicen, no, pues yo vivía con compañero de piso o tengo un amigo que vive en Alemania donde comparten una habitación, dos personas en una misma habitación. Entonces, claro, esos Claro. temas da vergüenza. Sí, sí. Y lo mismo ocurre, ¿no? Con África eh, cuando salen. Y por eso está ese efecto llamado, ¿no? Y hay muchas políticas aquí en España de educar, ¿no? En África, de que las cosas no está tan fácil aquí y que tú vengas no significa que vas a solucionar todos tus problemas. Pero bueno, está muy instaurado, Sí. y eso es verdad, eso sí, sí, sí. Y después, por otro lado, me Perdón. parecía que de alguna manera describe también la dificultad que tiene de amar, ¿no? Una persona que viene de un contexto tan difícil, con tanta discriminación o incluso violencia en su propio país o en su propia familia, porque aparentemente esta pareja que ella tiene, ¿no? Le digo, en el relato, ¿no? El personaje, pareciera que está todo bien, pero sin embargo a ella le cuesta aceptar ese cariño del otro o entregarse a ese cariño. Entonces hay algo que uno no termina de dar o de entregar porque está siempre esa desconfianza o la distancia, ¿no? La distancia abismal entre una realidad y la otra. Sí, son códigos distintos, códigos en el sentido amplio de la palabra, ¿no? Códigos completamente. Ujú, La comunicación, el amor, el background, ¿no? De esa persona, tradiciones, ujú. ¿no? Que llevamos con nosotros, toda esa mochila, ¿no? Como personas migrantes. Y por más que pasen 20 años, 23 años, que en mi caso 23, 24, eh, sigue habiendo un conflicto, ¿no? Y códigos completamente distintos también. Claro. Eh, Bueno, eso solamente. Muchas gracias, gracias Claudia, Gracias, gracias Claudia. por tus comentarios. Si quieres cerramos con Olga, ¿vale? Que ya estamos Dale, con aquí. Olga. Olga, eh, último comentario, pregunta. Vale, Adelante. muy breve no es de ninguno de los textos en particular y de todo en general. Lo que estabais hablando ahora de códigos diferentes, es que no sé por qué se me ha ocurrido y tenía la necesidad de consultarte esto. Literaturas africanas, pero es que no es lo mismo una autora ecuatoguineana que sudafricana, que
no sé, son nigerianas las dos y no tienen nada que ver, aunque bueno, sí que hay temas ahí que son parecidos, pero es como que ellos hablan de los blancos como que todos los blancos somos iguales, todos los blancos vamos allí, somos salvadores, y leemos las literaturas africanas como hablando como de África como un país, pero en realidad es que no sé si me estoy explicando lo que te Sí, quiero sí, decir, sí, 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 sí. pero Sí, sí, no, es que son, dentro de Nigeria hay otras literaturas. Es verdad que las dos son sí, Igbo, las dos son personas migrantes. Es verdad que estos textos se sitúan mucho, ¿no? En lo que es Estados Unidos, pero como os comentaba, la Yoruba, la Igbo, la Hausa, que no tiene absolutamente nada que mm, ver, es una literatura que se vende en los mercados, que se vende en la calle, que se sacan fotocopias y se vende con problemáticas completamente distintas, porque bueno, es una región musulmana. Entonces, dentro del mismo país tenemos una cantidad de literaturas, ¿no? Muy diferenciadas. Da la casualidad que he elegido dos, ¿no? Autoras Ivo y las dos son autoras diaspóricas. Pero bueno, sí, pero que en es lo que general tú decimos dices. Sí, literaturas africanas como si África, eh, fuese una. lo digo Mm, por mí que digo literatura africana incluso en la librería, pero dices, es que literatura africana es que es muy amplio, o sea, no tiene nada que exacto, ver unas exacto. cosas con otras. Sí, 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 sí. Y Así la- que bueno, nada, ya no sé, Marina, tú me dices si quieres dar Mira, la palabra a tengo que alguien más terminar, antes de pero cerrar o si quieres. hay un mensaje de Laura que dice también la vulnerabilidad de estos jóvenes que son enviados solos o mal acompañados a migrar. Acá la ponen en manos de un pariente lejano que ni conocen, relacionado con el Mm, último relato, ¿no? sí, sí, Eh, sí, sí, bueno, y totalmente. ya cerramos. Sí, Carlos, ¿dónde estás, Carlos? No te veo. Bueno, no sé si quieres cerrar vos, Carlos, o Federico. Yo los Sí, dejo en manos de los importantes, digamos, acá. nada, Carlos, no Bueno, sé si quieres muchas comentar algo, que gracias. justo se me cortó el auricular, justo se me cortó el auricular, no he escuchado lo último. No, no, que ya cerramos para dejarte un poco descansar, que fue un día larguísimo para ti. ¿Qué hora es allá? 4 horas más, ¿no? 18, sí, son las 7 menos cuarto, 7 menos cuarto Claro, de, claro. de la Bueno, tarde. anda a descansar un Y viernes, te lo mereces. Y perfecto, sí, muchas bueno, gracias. nos vemos la próxima vez el viernes 6 de diciembre, Sí, que es la última sesión, ¿vale? de esta parte. Sí, ya subiré estos días los relatos y por favor revisad los relatos o textos que se complementan, ¿no? Esta lectura que está justo a pie de la página, sí, de ellas también cuentan.com/unsan, ¿vale? Ni poquito a poco seguiré subiendo cosas, pero bueno, por ahora lo que es la parte uno, ¿no? La primera parte de este seminario termina en 2 semanas y luego tenemos muchísimas ganas de continuar, no cuando comience el curso académico en Argentina, que creo que es a finales de marzo, con la segunda parte y poder, si Dios quiere, tener presupuestos también para poder invitar a distintos autores africanos y africanas. Entonces, muchas gracias, Federico. Cerramos acá, muy interesante como Un siempre, un placer. privilegio tenerte. Muchas A gracias. Hasta Gracias, vosotros, luego, profe. siempre. Hasta luego. gracias. Adiós. Hasta luego.